Tiempo de familias. Capítulo 1. Los comienzos. 1900. Un pueblo en el campo. El sol dorado se alzaba sobre los campos verdes del pequeño pueblo de San Miguel, donde las familias vivían una vida sencilla y tradicional. San Miguel era un pueblo típico de la región central de México, rodeado de colinas y ríos. Las casas de adobe con techos de tejas rojas y jardines llenos de flores silvestres reflejaban la tranquilidad y belleza del lugar. En el centro del pueblo, la plaza principal era el corazón de la comunidad. Aquí se encontraba la iglesia de San Miguel Arcángel, una estructura colonial con campanas que resonaban por todo el valle, llamando a los fieles a la misa dominical. Los domingos, después de la misa, los habitantes del pueblo se reunían en la plaza para charlar, intercambiar productos y disfrutar de la compañía de sus vecinos. Juan Hernández era uno de los jóvenes más prometedores del pueblo. Alto y fuerte, con ojos marrones brillantes y una sonrisa contagiosa, Juan era conocido por su diligencia y buen carácter. Trabajaba en los campos de maíz y frijol que su familia había cultivado durante generaciones. Desde muy joven, su padre, don Pedro, le enseñó a trabajar la tierra con respeto y cuidado, transmitiéndole conocimientos ancestrales sobre el cultivo y la cosecha. María, la prometida de Juan, era una mujer de gran belleza y carácter. Sus ojos verdes y cabello negro como el ébano la hacían destacar entre las jóvenes del pueblo. Además de su belleza, María era conocida por su inteligencia y habilidades en la cocina. Su madre, doña Carmen, le había enseñado a preparar platillos tradicionales que eran famosos en todo el pueblo. Tamales, enchiladas y mole eran solo algunas de las delicias que salían de su cocina. La boda de Juan y María era el evento más esperado del año en San Miguel. Las familias de ambos trabajaban arduamente para preparar la ceremonia y la fiesta. Las mujeres del pueblo se reunían en la casa de María para hacer decoraciones con flores y preparar los alimentos para la fiesta. Los hombres ayudaban a construir un gran altar en la iglesia y a levantar una carpa en la plaza donde se llevaría a cabo la celebración. El día de la boda, la iglesia estaba llena de flores silvestres, y las bancas de madera estaban adornadas con cintas de colores. Los músicos locales afinaban sus instrumentos, preparándose para tocar las melodías tradicionales que acompañarían la ceremonia. La abuela de María, doña Lupita, había tejido un hermoso vestido de novia de encaje blanco, que María llevaba con orgullo. La ceremonia comenzó con el repique de las campanas de la iglesia. Juan, vestido con un traje tradicional de charro, esperaba nervioso en el altar. María, radiante en su vestido de novia, caminaba lentamente por el pasillo, acompañada por su padre. El sacerdote, el padre Miguel, ofició la misa con palabras llenas de sabiduría y bendiciones para la joven pareja. Después de la ceremonia, la celebración se trasladó a la plaza del pueblo. Las mesas estaban llenas de comida: tamales, pozole, enchiladas y una gran variedad de dulces tradicionales. Los músicos comenzaron a tocar, y pronto la plaza se llenó de risas y danzas. Juan y María, tomados de la mano, bailaron el vals bajo las estrellas, rodeados de amigos y familiares que celebraban su amor y su nueva vida juntos. Tras la boda, Juan y María se instalaron en una pequeña casa de adobe que habían construido con la ayuda de sus familias. La casa, aunque modesta, estaba llena de amor y esperanza. Cada mañana, Juan se levantaba temprano para trabajar en los campos, mientras María se ocupaba de la casa y preparaba deliciosas comidas para su esposo. La vida en San Miguel seguía su curso, marcada por las estaciones y las festividades religiosas. Las cosechas de maíz y frijol eran momentos de gran actividad y alegría,
con toda la comunidad colaborando para recoger los frutos de su trabajo. Durante las fiestas patronales, el pueblo se llenaba de música, bailes y fuegos artificiales, celebrando su fe y su cultura. A pesar de la felicidad inicial, Juan y María pronto enfrentaron sus primeros desafíos. Un año de sequía severa puso en peligro las cosechas, y la familia tuvo que recurrir a sus reservas de alimentos para sobrevivir. Juan trabajaba aún más duro, buscando maneras de irrigar los campos y asegurar que al menos una parte de la cosecha se salvara. María, mientras tanto, comenzó a hacer y vender tortillas y otros alimentos en el mercado del pueblo para ganar dinero extra. Su habilidad en la cocina pronto se convirtió en una fuente de ingresos adicional, y sus productos eran muy apreciados por los vecinos. La pareja, aunque enfrentando dificultades, permanecía unida y fortalecida por su amor y determinación. A medida que pasaban los años, Juan y María continuaron construyendo su vida juntos. Tuvieron su primer hijo, Carlos, quien trajo una nueva luz a su hogar. La llegada de Carlos renovó su esperanza y les recordó la importancia de perseverar a través de las dificultades. La comunidad de San Miguel también mostró su fortaleza y resiliencia. Los vecinos se apoyaban mutuamente, compartiendo recursos y conocimientos para superar los desafíos. Las festividades continuaban siendo momentos de alegría y unidad, y la fe en un futuro mejor nunca se desvanecía. Una tarde, después de un largo día de trabajo en los campos, Juan y María se sentaron juntos en el porche de su casa. El sol se ponía, bañando los campos en un resplandor dorado. Juan tomó la mano de María y le sonrió. María, hemos pasado por mucho, pero siempre hemos encontrado la manera de seguir adelante. Estoy agradecido por cada día que compartimos y por la familia que estamos construyendo. María le devolvió la sonrisa y apoyó su cabeza en el hombro de Juan. Sí, Juan. Y mientras estemos juntos, sé que podemos enfrentar cualquier cosa. Nuestra familia es fuerte, y con fe y amor, siempre encontraremos un camino. 1910. La Revolución Mexicana. El año 1910 marcó el inicio de un periodo tumultuoso en la historia de México, la Revolución Mexicana. En el tranquilo pueblo de San Miguel, las noticias de la revolución se esparcieron rápidamente. Los periódicos hablaban de levantamientos en el norte, de hombres valientes como Francisco Villa y Emiliano Zapata que luchaban contra la opresión del régimen de Porfirio Díaz. La tensión crecía, y el pueblo, aunque distante de los principales focos de conflicto, no estaba exento del impacto. Una noche, mientras Juan y María cenaban con su familia, un vecino llegó corriendo a su puerta. Traía noticias inquietantes. Grupos de revolucionarios y soldados del gobierno se acercaban a la región. La preocupación se reflejó en los rostros de todos. Juan decidió que debían estar preparados para cualquier eventualidad. Debemos proteger a nuestra familia y nuestra tierra, dijo Juan, con determinación en sus ojos. No permitiremos que la guerra destruya lo que hemos construido. Pocos días después, el sonido de disparos y gritos se escuchó en las afueras del pueblo. Un grupo de revolucionarios había llegado, buscando suministros y apoyo. Juan y otros hombres del pueblo se reunieron para discutir qué hacer. Decidieron no confrontarlos directamente, sino tratar de negociar. Juan, junto con algunos líderes del pueblo, se acercó a los revolucionarios. El líder del grupo, un hombre de aspecto rudo pero con ojos llenos de determinación, les explicó su causa. Luchamos por la libertad y la justicia. Necesitamos alimentos y suministros para continuar nuestra lucha. Juan, comprendiendo la gravedad de la situación,
ofreció lo que podían sin poner en peligro la supervivencia del pueblo. Los revolucionarios aceptaron, pero advirtieron que otros grupos, menos amigables, podrían no ser tan comprensivos. No mucho tiempo después, un grupo de soldados federales llegó al pueblo. A diferencia de los revolucionarios, los soldados no estaban interesados en negociar. Exigieron suministros y amenazaron con represalias si no se cumplían sus demandas. Juan y los demás líderes del pueblo sabían que no podían enfrentar a los soldados, así que decidieron ceder a sus exigencias por el momento. Esa noche, el pueblo entero vivió en miedo. Los soldados establecieron un campamento en las afueras y patrullaban las calles, buscando cualquier señal de apoyo a los revolucionarios. María, con el corazón encogido, mantenía a sus hijos cerca y rezaba por su seguridad. Las tensiones aumentaron cuando un joven del pueblo, bajo la presión de los soldados, traicionó a sus vecinos informando sobre los suministros escondidos. Los soldados, enfurecidos por la aparente desobediencia, decidieron dar un escarmiento. En una noche oscura y silenciosa, irrumpieron en varias casas, incluyendo la de Juan y María. Juan intentó defender su hogar, pero fue golpeado y arrestado junto con otros hombres. María, aterrorizada, abrazó a sus hijos mientras los soldados saqueaban su casa. El llanto de los niños y los gritos de las mujeres llenaron el aire. María supo que debían actuar rápidamente para salvar a sus seres queridos. Con Juan y otros hombres encarcelados, María y las mujeres del pueblo tomaron el liderazgo. Decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados mientras sus esposos e hijos sufrían. Organizaron un plan para rescatar a los hombres. Las mujeres, usando su conocimiento del terreno, idearon una estrategia para liberar a los prisioneros. Durante la noche, se acercaron sigilosamente al campamento de los soldados, llevando herramientas y armas improvisadas. Con valentía y determinación, lograron liberar a los hombres, aprovechando la confusión y el cansancio de los soldados. Juan, herido pero libre, abrazó a María con lágrimas en los ojos. «Gracias, mi amor. Sin ti, no habría esperanza». Sabiendo que los soldados volverían con más fuerza, los habitantes del pueblo decidieron huir a las montañas cercanas, donde podrían refugiarse y planear su próxima movida. La travesía fue dura, especialmente para los niños y los ancianos. Sin embargo, la solidaridad y el espíritu comunitario los mantuvieron unidos. En las montañas, establecieron un campamento improvisado. Juan y los hombres construyeron refugios con ramas y hojas, mientras María y las mujeres buscaban alimentos y agua. A pesar de las duras condiciones, el pueblo se fortaleció y aprendió a sobrevivir en el entorno salvaje. Meses después, cuando la situación en la región se calmó, el pueblo decidió regresar a San Miguel. Encontraron sus casas en ruinas, los campos devastados y las pertenencias saqueadas. Sin embargo, el espíritu de la comunidad no estaba roto. Con una renovada determinación, comenzaron a reconstruir su hogar desde cero. Juan y María lideraron los esfuerzos de reconstrucción. Con la ayuda de todos, repararon las casas, replantaron los campos y restablecieron la vida comunitaria. Cada día era una batalla, pero también un testimonio de su resistencia y esperanza. A pesar de la guerra y la devastación, la esperanza renació en San Miguel. La llegada de la paz permitió a las familias reencontrarse y comenzar de nuevo. Los niños, aunque marcados por la guerra, aprendieron el valor de la perseverancia y el amor por su tierra. El nacimiento de su primer hijo, Carlos, trajo una nueva luz a la vida de Juan y María. A pesar de las cicatrices de la guerra,
miraron al futuro con optimismo y fe. Sabían que, mientras permanecieran unidos, podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Una tarde, mientras el sol se ponía y bañaba los campos en un resplandor dorado, Juan y María se sentaron juntos en el porche de su casa reconstruida. Observaban a Carlos jugar en el patio, riendo y corriendo sin preocupaciones. Juan tomó la mano de María y le sonrió. Hemos pasado por tanto, pero siempre hemos encontrado la manera de seguir adelante. María, con una sonrisa serena, apoyó su cabeza en el hombro de Juan. Sí, y mientras estemos juntos, sé que podemos enfrentar cualquier cosa. Nuestra familia es fuerte, y con fe y amor, siempre encontraremos un camino. 1915. Supervivencia y esperanza. En 1915, la Revolución Mexicana estaba en pleno apogeo, y el pequeño pueblo de San Miguel no fue la excepción a los efectos devastadores del conflicto. Las luchas entre los revolucionarios y las fuerzas gubernamentales se intensificaban, trayendo consigo destrucción y caos. El campo, que una vez había sido un lugar de paz y prosperidad, ahora estaba marcado por el miedo y la incertidumbre. Juan y María, a pesar de las dificultades, se mantenían firmes en su hogar. Habían visto a muchos de sus vecinos huir, dejando atrás sus casas y pertenencias. Pero Juan estaba decidido a no abandonar la tierra que su familia había cultivado por generaciones. Con su determinación, organizó a los hombres del pueblo para crear un plan de defensa. Construyeron barricadas con troncos y sacos de arena, y establecieron turnos de vigilancia para protegerse de los saqueadores. María, por su parte, se convirtió en el pilar de la comunidad. A pesar del peligro constante, ella mantuvo la esperanza viva entre los habitantes del pueblo. Organizó a las mujeres para que trabajaran juntas en la cocina comunitaria, donde preparaban grandes cantidades de alimentos con los pocos recursos disponibles. Cada día, María y otras mujeres intercambiaban bienes con los pueblos cercanos, arriesgando sus vidas para conseguir alimentos y medicinas. María también cuidaba de los niños, enseñándoles a leer y escribir en casa, ya que la escuela del pueblo había cerrado debido a la guerra. Les contaba historias de valentía y esperanza, asegurándoles que algún día la paz volvería. Los niños, aunque marcados por el conflicto, encontraron consuelo en las palabras y enseñanzas de María. Uno de los mayores desafíos durante estos años fue la propagación de enfermedades. La falta de alimentos adecuados y condiciones sanitarias hicieron que muchas personas se enfermaran. La fiebre tifoidea y la disentería eran comunes, y muchas familias perdieron a sus seres queridos. María, con su conocimiento de hierbas medicinales y remedios caseros, ayudaba a tratar a los enfermos, haciendo todo lo posible para salvar vidas. El hambre era una constante amenaza. Las cosechas se habían reducido drásticamente debido a los constantes enfrentamientos y la falta de mano de obra. Juan y los hombres del pueblo trabajaban incansablemente para cultivar lo poco que podían, mientras María y las mujeres buscaban maneras creativas de estirar los escasos recursos. Hacían tortillas de maíz diluido y sopas con lo que encontraban, siempre compartiendo lo que tenían con aquellos que tenían menos. A medida que la guerra continuaba, la comunidad de San Miguel se fortalecía en su unidad y resistencia. A pesar de los ataques y las dificultades, se negaban a ser derrotados. Juan y los otros hombres del pueblo desarrollaron estrategias de guerrilla para proteger a sus familias y hogares, realizando incursiones nocturnas para obtener suministros y sabotear a las fuerzas enemigas. María organizaba reuniones secretas donde discutían cómo distribuir los recursos y apoyar a los más necesitados.
Estas reuniones también servían como un espacio para compartir noticias y mantener viva la moral. La fe y la solidaridad se convirtieron en los pilares de la comunidad, con la iglesia del pueblo sirviendo como un refugio espiritual y un lugar de esperanza. En medio de la desesperación, hubo momentos de esperanza. El nacimiento de nuevos niños simbolizaba la vida que continuaba a pesar de la guerra. María, con su habilidad como partera, ayudó en muchos nacimientos, trayendo alegría y esperanza a las familias. Cada nuevo nacimiento era celebrado como un acto de resistencia contra la oscuridad de la guerra. Uno de esos momentos fue cuando nació su primer hijo, Carlos. A pesar de las circunstancias difíciles, su llegada trajo una nueva luz a sus vidas. Juan y María, aunque agotados por la lucha diaria, encontraron en su hijo una razón más para seguir adelante. Hacia finales de 1915, los combates comenzaron a disminuir en la región de San Miguel. Aunque la guerra no había terminado, la relativa calma permitió a la comunidad comenzar a reconstruir. Juan y María lideraron los esfuerzos de reconstrucción, reparando casas y replantando campos. La comunidad, aunque herida, se levantaba de nuevo. Juan organizó grupos de trabajo para restaurar las infraestructuras del pueblo, mientras que María continuó cuidando de los enfermos y necesitados. La colaboración y la ayuda mutua se convirtieron en la norma, y poco a poco, la vida comenzó a normalizarse. La historia de Juan y María, y de la comunidad de San Miguel, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza. Los años de guerra habían dejado cicatrices profundas, pero también habían fortalecido los lazos entre los habitantes del pueblo. La lucha por la supervivencia y la esperanza en un futuro mejor se convirtieron en el legado que Juan y María dejaron a sus hijos y nietos. La guerra les había enseñado el valor de la unidad y la importancia de mantenerse firmes en sus convicciones. Y así, la familia Hernández continuó, con la firme determinación de construir un futuro mejor sobre las bases de su pasado. Capítulo 2. La nueva vida en la ciudad. 1930. Ciudad de México. En 1930, Carlos, el hijo mayor de Juan y María, se despidió de su hogar en San Miguel con el corazón lleno de sueños y esperanzas. La decisión de dejar el campo no fue fácil, pero Carlos estaba decidido a encontrar un futuro mejor en la Ciudad de México. Acompañado por su esposa Sofía y sus dos pequeños hijos, llegaron a la estación de tren de Buenavista, donde el bullicio y la actividad eran abrumadores. Al salir de la estación, fueron recibidos por un mar de gente. Vendedores ambulantes, coches tirados por caballos y tranvías eléctricos que zumbaban por las calles. Carlos y Sofía se miraron, sintiendo tanto miedo como emoción. Sabían que la ciudad ofrecía oportunidades, pero también desafíos desconocidos. Los primeros días en la ciudad fueron una mezcla de exploración y adaptación. Carlos caminaba por las calles, buscando anuncios de trabajo y presentándose en fábricas y comercios. Su determinación era inquebrantable, pero la competencia era feroz. Finalmente, encontró empleo en una fábrica de textiles, donde las horas eran largas y el trabajo, agotador. La fábrica era un lugar ruidoso y lleno de polvo, con enormes máquinas que tejían tela sin descanso. Carlos, aunque cansado, se esforzaba al máximo, sabiendo que su familia dependía de su trabajo. A menudo regresaba a casa con las manos ásperas y los pies doloridos, pero siempre con una sonrisa para Sofía y sus hijos. La familia se estableció en un pequeño apartamento en un barrio obrero. El apartamento era modesto, con paredes delgadas y ventanas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Sin embargo, Sofía se esmeró en convertirlo en un hogar acogedor.
Colgó cortinas hechas a mano y colocó flores frescas en la mesa del comedor. Los niños, aunque extrañaban el campo, pronto se adaptaron a su nueva vida urbana. El barrio estaba lleno de vida. Vendedores ambulantes recorrían las calles vendiendo tamales, elotes y otros antojitos. Los fines de semana, las plazas se llenaban de familias que disfrutaban de la música y el baile. Carlos y Sofía hicieron nuevos amigos entre sus vecinos, muchos de los cuales también eran inmigrantes del campo en busca de un futuro mejor. Las noches eran un momento especial para la familia. Después de la cena, Carlos y Sofía se sentaban con sus hijos y les contaban historias de San Miguel, llenas de aventuras y enseñanzas. Estas historias no solo mantenían viva la conexión con sus raíces, sino que también inculcaban en los niños el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. A pesar de su arduo trabajo, las finanzas de la familia eran ajustadas. La Gran Depresión de 1929 había afectado a México, y muchas personas luchaban por llegar a fin de mes. Carlos buscaba trabajos adicionales los fines de semana y Sofía comenzó a coser ropa para vender en el mercado local. Cada peso ganado era vital para su supervivencia. Hubo momentos de desesperación, especialmente cuando uno de los niños se enfermó y no podían permitirse una visita al médico. Sofía, con su conocimiento de remedios caseros, hizo todo lo posible para cuidar a su hijo. Las noches en vela y el miedo constante al futuro eran parte de su vida diaria, pero nunca perdieron la esperanza. Carlos y Sofía valoraban enormemente la educación. Sabían que ofrecer a sus hijos una buena educación era clave para un futuro mejor. A pesar de las dificultades económicas, hicieron todo lo posible para que los niños asistieran a la escuela local. Los niños, inspirados por el sacrificio de sus padres, se esforzaban en sus estudios y soñaban con grandes logros. La iglesia local jugaba un papel importante en la vida de la familia. Era un lugar de refugio y esperanza, donde podían conectarse con otros inmigrantes y compartir sus luchas y triunfos. Los domingos, la familia asistía a misa y participaba en las actividades comunitarias. La fe les proporcionaba consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. A pesar de los desafíos, Carlos y Sofía nunca dejaron de soñar con un futuro mejor. Carlos asistía a clases nocturnas en una escuela técnica, donde aprendía contabilidad y gestión empresarial. Esperaba que estas habilidades le permitieran encontrar un trabajo mejor remunerado o incluso comenzar su propio negocio algún día. Sofía, por su parte, soñaba con abrir una pequeña tienda de ropa. Sus habilidades de costura eran excepcionales, y muchos vecinos ya apreciaban su trabajo. Con cada prenda que cosía, se acercaba un paso más a hacer realidad su sueño. Después de años de arduo trabajo y sacrificio, los esfuerzos de Carlos comenzaron a dar frutos. Consiguió un trabajo en una empresa de importación y exportación, donde sus habilidades fueron reconocidas y valoradas. Este nuevo empleo no solo significaba un salario mejor, sino también una oportunidad de crecimiento profesional. Con los ingresos adicionales, la familia pudo mudarse a un vecindario mejor, donde los niños podían jugar con seguridad y asistir a mejores escuelas. Sofía también comenzó a ver la posibilidad de abrir su propia tienda como algo alcanzable. Para celebrar su nuevo comienzo, Carlos y Sofía organizaron una fiesta en su nuevo hogar. Invitaron a amigos y vecinos, compartiendo su alegría y gratitud. La música llenó la casa, y las risas resonaron hasta altas horas de la noche. Fue un momento de reconocimiento por todo el esfuerzo y sacrificio que habían hecho para llegar hasta allí. Una tarde, después de un largo día de trabajo,
Carlos y Sofía se sentaron juntos en su pequeño balcón, observando el bullicio de la ciudad a sus pies. Carlos tomó la mano de Sofía y le dijo: «Hemos pasado por tanto, pero siempre hemos encontrado la manera de seguir adelante. Estoy agradecido por cada día que compartimos y por la familia que estamos construyendo». Sofia lo devolvió la sonrisa, y apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. Sí, Carlos. Y mientras estemos juntos, sé que podemos enfrentar cualquier cosa. Nuestra familia es fuerte, y con fe y amor, siempre encontraremos un camino. 1940. Adaptación y lucha. En 1940, el mundo estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial, y aunque México no estaba directamente involucrado en el conflicto, los efectos económicos y sociales se sentían en todo el país. La Ciudad de México no era la excepción. La inflación y el desempleo aumentaban, y las familias luchaban por sobrevivir en un ambiente cada vez más difícil. Carlos, ahora trabajando en una empresa de importación y exportación, se encontraba bajo una inmensa presión. La guerra había interrumpido muchas rutas comerciales, y las mercancías eran escasas. Carlos trabajaba largas horas intentando asegurar acuerdos y mantener a flote a la empresa. A pesar de su arduo trabajo, los ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos. La familia se había mudado a un vecindario mejor, pero las dificultades económicas hicieron que su situación no mejorara tanto como esperaban. El apartamento era más espacioso, pero el alquiler también era más alto. Sofía, siempre ingeniosa y dedicada, comenzó a coser ropa para vender y aceptaba encargos de vecinos y amigos. Su pequeño taller en casa se convirtió en un refugio de creatividad y una fuente esencial de ingresos. Los niños, Ricardo y Elena, asistían a una escuela pública cercana. Aunque estaban agradecidos por la oportunidad de estudiar, enfrentaban desafíos propios. La discriminación y el acoso eran comunes, especialmente hacia aquellos que, como ellos, provenían de orígenes humildes. Sin embargo, su educación era una prioridad, y Carlos y Sofía hacían todo lo posible para apoyar su progreso académico. Uno de los momentos más difíciles de esta época fue cuando Carlos cayó gravemente enfermo. El agotamiento y el estrés del trabajo cobraron factura en su salud. Una noche, regresó a casa con fiebre alta y dolor en el pecho. Sofía, alarmada, llamó a un médico local, quien diagnosticó neumonía. Los costos médicos eran elevados, y la familia tuvo que utilizar sus ahorros para pagar el tratamiento. Durante semanas, Carlos estuvo postrado en cama, luchando contra la enfermedad. Sofía, además de trabajar y cuidar de los niños, se convirtió en su enfermera, administrando medicamentos y asegurándose de que descansara. La familia se unió aún más durante este tiempo, enfrentando juntos la adversidad. El vecindario se convirtió en una red de apoyo crucial para la familia. Los vecinos, muchos de los cuales también habían pasado por tiempos difíciles, se unieron para ayudar. Trajeron comida, ofrecieron cuidar a los niños y brindaron apoyo emocional. Esta solidaridad reforzó el sentido de comunidad y les dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Después de meses de recuperación, Carlos finalmente mejoró. Aunque más delgado y débil, su determinación no había disminuido. Agradecido por el apoyo de su familia y su comunidad, regresó al trabajo con renovada energía. La empresa también comenzaba a recuperarse, y Carlos fue promovido a un puesto de mayor responsabilidad, lo que alivió un poco las dificultades económicas. Sofía, mientras tanto, continuó expandiendo su negocio de costura.
Sus diseños se volvieron populares en el vecindario, y pronto comenzó a recibir pedidos de otras partes de la ciudad. Con los ingresos adicionales, pudo contribuir significativamente al sustento de la familia. A pesar de las dificultades, Carlos y Sofía no perdieron de vista su sueño de brindar a sus hijos una buena educación. Aseguraron que Ricardo y Elena tuvieran acceso a los mejores recursos posibles, aunque significara sacrificios adicionales. Las noches en la casa Hernández estaban llenas de lecturas, estudios y discusiones sobre el futuro. Ricardo, apasionado por la ciencia, soñaba con convertirse en ingeniero. Pasaba horas leyendo libros prestados de la biblioteca y realizando experimentos en casa con materiales reciclados. Elena, por otro lado, mostraba un talento innato para el arte. Sus dibujos y pinturas adornaban las paredes de su hogar, y su sueño era asistir a una academia de arte. En medio de todas estas luchas, Carlos y Sofía encontraban momentos para reflexionar y planificar su futuro. Las tardes en el pequeño balcón de su apartamento eran sagradas. Se sentaban juntos, observando el bullicio de la ciudad, y hablaban sobre sus esperanzas y temores. ¿Recuerdas cuando llegamos aquí por primera vez?, preguntó Carlos una tarde, mirando las luces de la ciudad. Sí, respondió Sofía, sonriendo suavemente. Todo era tan nuevo y aterrador. Pero hemos logrado mucho desde entonces. Hemos tenido nuestras dificultades, continuó Carlos, pero también hemos tenido momentos de alegría. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos. Sofía asintió, tomando la mano de Carlos. Y lo que hemos aprendido es que, mientras estemos juntos, podemos superar cualquier cosa. La fe continuó siendo un pilar fundamental en la vida de la familia. Asistían regularmente a la iglesia, donde encontraban consuelo y fortaleza. Las enseñanzas del sacerdote sobre la perseverancia y la esperanza resonaban profundamente en sus corazones. Un día, el sacerdote organizó una misa especial para las familias en dificultades. Durante el sermón, habló sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Carlos y Sofía, sentados en los bancos de madera, se sintieron reconfortados y reafirmaron su compromiso de ayudar a otros en su vecindario. Hacia finales de la década de 1940, las condiciones económicas comenzaron a mejorar. La empresa donde trabajaba Carlos ganó un gran contrato, lo que aseguró la estabilidad laboral y permitió un aumento salarial significativo. Con este nuevo ingreso, la familia pudo ahorrar y planificar con más confianza el futuro. Sofía, con sus ahorros y el apoyo de Carlos, finalmente abrió su propia tienda de ropa en el vecindario. El negocio floreció rápidamente, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad. Sus diseños únicos y su dedicación a la calidad atrajeron a una clientela fiel. Para celebrar sus logros y agradecer a la comunidad, Carlos y Sofía organizaron una gran fiesta en su tienda. Invitaron a amigos, vecinos y clientes, compartiendo comida, música y baile. Fue una noche de risas y recuerdos, una celebración de la resiliencia y el trabajo duro. Una tarde, después de la fiesta, Carlos y Sofía se sentaron en su balcón, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Carlos tomó la mano de Sofía y le dijo: «Hemos pasado por tanto, pero siempre hemos encontrado la manera de seguir adelante. Estoy agradecido por cada día que compartimos y por la familia que estamos construyendo». Sofia lo devolvió la sonrisa, y apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. Sí, Carlos. Y mientras estemos juntos, sé que podemos enfrentar cualquier cosa. Nuestra familia es fuerte, y con fe y amor, siempre encontraremos un camino.
1950. Progreso y esperanza. A medida que la década de 1950 avanzaba, México experimentaba un renacimiento económico. La Segunda Guerra Mundial había terminado, y el país estaba comenzando a ver los beneficios de la industrialización y la modernización. La Ciudad de México se convirtió en un hervidero de oportunidades, atrayendo a personas de todas partes en busca de un futuro mejor. Carlos y Sofía, que habían trabajado incansablemente durante años, comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo. Carlos, con su nuevo puesto en la empresa de importación y exportación, no solo había asegurado la estabilidad financiera de su familia, sino que también se había convertido en un miembro respetado de su comunidad profesional. Sofía, por su parte, había transformado su pequeña tienda de ropa en un próspero negocio que atraía a clientes de toda la ciudad. La tienda de ropa de Sofía, ubicada en una bulliciosa calle del vecindario, era conocida por sus diseños únicos y la calidad de sus confecciones. Sofía empleaba a varias mujeres del barrio, brindándoles una fuente estable de ingresos y una oportunidad para aprender nuevas habilidades. La tienda no solo era un lugar de comercio, sino también un centro de reunión donde las mujeres compartían historias, consejos y apoyo mutuo. Sofía tenía grandes sueños para su negocio. Quería expandir y abrir una segunda tienda en una zona más céntrica de la ciudad. Con los ahorros acumulados y el éxito de la primera tienda, comenzó a buscar locales y a planificar la expansión. Sus hijos, Ricardo y Elena, a menudo ayudaban en la tienda, aprendiendo sobre el negocio familiar y desarrollando un fuerte sentido de responsabilidad y trabajo en equipo. La educación de Ricardo y Elena seguía siendo una prioridad para Carlos y Sofía. Ricardo, apasionado por la ciencia y la ingeniería, había ingresado a la Escuela Nacional Preparatoria. Pasaba horas en el laboratorio de la escuela, realizando experimentos y soñando con inventar algo que pudiera cambiar el mundo. Su dedicación y talento no pasaron desapercibidos, y pronto fue seleccionado para participar en un programa de mentoría con algunos de los mejores ingenieros del país. Elena, por otro lado, continuaba desarrollando su talento artístico. Asistía a clases de arte en la Academia de San Carlos, donde sus habilidades eran admiradas por profesores y compañeros. Sus obras, llenas de color y emoción, capturaban la esencia de la vida mexicana y comenzaron a ser exhibidas en pequeñas galerías locales. Su sueño era estudiar arte en Europa algún día y llevar sus experiencias y conocimientos de regreso a México. Con la mejora de su situación económica, Carlos y Sofía comenzaron a soñar con tener su propio hogar. Hasta entonces, habían vivido en apartamentos alquilados, siempre sujetos a los caprichos de los propietarios. Ahora, con ahorros suficientes y un ingreso estable, decidieron buscar una casa donde pudieran establecerse de manera permanente. La búsqueda de la casa perfecta fue un proceso emocionante y lleno de desafíos. Querían un lugar que fuera lo suficientemente grande para su familia en crecimiento, con espacio para un jardín donde Sofía pudiera cultivar flores y hierbas. Después de meses de búsqueda, encontraron una hermosa casa en un vecindario tranquilo, con un amplio patio trasero y habitaciones luminosas. La compra de la casa fue un momento de orgullo y alegría para toda la familia. La mudanza a la nueva casa fue un evento memorable. Amigos y vecinos ayudaron a transportar muebles y cajas, y la casa se llenó rápidamente de risas y bullicio. Sofía y Elena se encargaron de la decoración, seleccionando colores cálidos y muebles cómodos que reflejaban el estilo y la personalidad de la familia. El jardín se convirtió en el proyecto especial de Sofía. Pasaba horas plantando flores y creando un espacio acogedor donde la familia podía reunirse y disfrutar de la naturaleza.
Carlos, por su parte, construyó un pequeño taller en el patio trasero donde podía trabajar en proyectos de carpintería y enseñar a Ricardo habilidades prácticas. Con su nueva estabilidad, Carlos y Sofía decidieron dar más a su comunidad. Se unieron a varias organizaciones locales dedicadas a ayudar a los menos afortunados. Carlos comenzó a trabajar como voluntario en una organización que proporcionaba educación y capacitación laboral a jóvenes en riesgo. Sofía organizaba eventos benéficos y talleres en su tienda, donde enseñaba a las mujeres del vecindario habilidades de costura y emprendimiento. Uno de los proyectos más significativos en los que se involucraron fue la construcción de una nueva escuela en el vecindario. Carlos utilizó sus conexiones en la industria para obtener donaciones de materiales de construcción y reunió a un equipo de voluntarios para trabajar en el proyecto. La escuela, una vez terminada, se convirtió en un símbolo de esperanza y progreso para la comunidad. Para celebrar todos sus logros y agradecer a todos aquellos que los habían apoyado, Carlos y Sofía organizaron una gran fiesta en su nueva casa. La casa se llenó de música, comida y alegría, con amigos, familiares y vecinos compartiendo en la celebración. Ricardo y Elena tocaron música en vivo, demostrando sus talentos y deleitando a los invitados. Durante la fiesta, Carlos y Sofía se tomaron un momento para reflexionar sobre su viaje y los planes para el futuro. Sentados en el jardín bajo las estrellas, hablaron sobre sus sueños y aspiraciones. Quiero que nuestros hijos tengan todas las oportunidades que nosotros no tuvimos, dijo Carlos, mirando el cielo. Quiero que Ricardo se convierta en el ingeniero que siempre ha soñado ser y que Elena vea sus obras de arte exhibidas en los mejores museos del mundo. Y yo quiero expandir nuestro negocio, añadió Sofía. Quiero abrir más tiendas y emplear a más mujeres, para que puedan tener una vida mejor y más segura. Carlos tomó la mano de Sofía y sonrió. Y lo lograremos, juntos. Porque hemos demostrado que, con amor, trabajo duro y fe, podemos superar cualquier desafío. La familia Hernández se convirtió en un símbolo de progreso y esperanza en su comunidad. Su historia inspiraba a otros a soñar en grande y trabajar duro para alcanzar sus metas. Los logros de Carlos y Sofía, junto con las aspiraciones de Ricardo y Elena, mostraban que el futuro estaba lleno de posibilidades. Una tarde, después de un día de trabajo y celebración, Carlos y Sofía se sentaron juntos en su jardín. El sol se ponía, bañando todo en un resplandor dorado. Carlos tomó la mano de Sofía y le dijo: «Hemos pasado por tanto, pero siempre hemos encontrado la manera de seguir adelante. Estoy agradecido por cada día que compartimos y por la familia que estamos construyendo». Sofia lo devolvió la sonrisa, y apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. Sí, Carlos. Y mientras estemos juntos, sé que podemos enfrentar cualquier cosa. Nuestra familia es fuerte, y con fe y amor, siempre encontraremos un camino. Capítulo 3. La lucha por el cambio. 1960. El movimiento estudiantil. En la década de 1960, México vivía una época de cambios sociales y políticos significativos. El crecimiento económico y la modernización habían traído consigo nuevas expectativas, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, también había una creciente insatisfacción con el gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que había gobernado sin interrupción desde 1929. La corrupción, la falta de libertades civiles y la represión de la disidencia eran comunes. Ricardo, el hijo mayor de Carlos y Sofía, había ingresado a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con grandes sueños y aspiraciones.
La universidad era un hervidero de ideas revolucionarias y demandas de cambio. Ricardo, apasionado por la justicia social y los derechos humanos, pronto se unió al movimiento estudiantil, que buscaba reformas políticas y sociales. En la UNAM, Ricardo encontró un ambiente lleno de energía y debate intelectual. Los estudiantes organizaban asambleas, marchas y protestas, demandando mayor libertad de expresión, derechos estudiantiles y un fin a la represión gubernamental. Ricardo se convirtió rápidamente en uno de los líderes del movimiento, conocido por sus discursos apasionados y su capacidad para inspirar a otros. En una de las asambleas estudiantiles, Ricardo conoció a Laura, una estudiante de filosofía igualmente comprometida con la causa. Juntos, formaron una pareja poderosa, combinando sus talentos y energías para movilizar a miles de estudiantes. Laura, con su inteligencia y carisma, complementaba perfectamente la determinación y el coraje de Ricardo. A medida que el movimiento estudiantil ganaba fuerza, también aumentaba la tensión con el gobierno. Las marchas y protestas eran cada vez más numerosas y audaces, y el gobierno respondía con creciente brutalidad. La policía y las fuerzas paramilitares, conocidas como granaderos, fueron desplegadas para reprimir a los manifestantes. Los enfrentamientos violentos se volvieron comunes, y muchos estudiantes fueron arrestados, golpeados o incluso desaparecidos. Una noche, después de una protesta particularmente intensa en el centro de la ciudad, Ricardo y sus amigos fueron emboscados por los granaderos. Las calles se llenaron de caos y pánico. Ricardo, herido pero decidido a proteger a sus compañeros, ayudó a Laura y a otros a escapar, llevándolos a un lugar seguro en un edificio abandonado. Allí, mientras trataban sus heridas y se recuperaban del shock, juraron no rendirse. El 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil alcanzó su punto culminante en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Miles de estudiantes se habían reunido para una manifestación pacífica, exigiendo diálogo con el gobierno y el fin de la represión. Ricardo y Laura estaban en primera línea, liderando a la multitud con valentía. Sin embargo, esa noche, el gobierno mexicano decidió poner fin al movimiento de manera brutal. El ejército y la policía rodearon la plaza y abrieron fuego contra los manifestantes. La masacre de Tlatelolco resultó en la muerte de cientos de estudiantes y civiles, con muchos más heridos y arrestados. Ricardo fue uno de los que recibió un disparo, pero sobrevivió gracias a la intervención rápida de Laura y otros compañeros, que lo llevaron a un hospital clandestino. Después de la masacre, la vida nunca volvió a ser la misma para Ricardo y sus amigos. El gobierno intentó ocultar la magnitud de la tragedia, pero las historias y los testimonios de los sobrevivientes comenzaron a circular, provocando indignación y horror. Ricardo, aunque físicamente recuperado, llevaba cicatrices emocionales profundas. La represión gubernamental se intensificó, y muchos líderes estudiantiles fueron arrestados, incluyendo a Laura. Ricardo, ahora viviendo en la clandestinidad, continuó su lucha desde las sombras. Utilizaba nombres falsos y se mudaba constantemente para evitar ser capturado. Aunque la represión lo había obligado a esconderse, su determinación de luchar por un México más justo y libre nunca flaqueó. Elena, la hermana de Ricardo, también se vio profundamente afectada por los eventos de Tlatelolco. Estudiante de arte en la Academia de San Carlos, Elena utilizaba su talento para documentar y protestar contra la represión. Sus pinturas y murales capturaban la angustia y la esperanza de su generación, convirtiéndose en símbolos poderosos de resistencia.
Elena organizó exposiciones clandestinas y colaboró con otros artistas y activistas para mantener viva la memoria de los caídos. Sus obras fueron prohibidas y destruidas por las autoridades en varias ocasiones, pero ella siempre encontraba la manera de seguir creando y compartiendo su mensaje. Carlos y Sofía, aunque profundamente preocupados por la seguridad de sus hijos, apoyaban su lucha. Sofía, con su negocio de ropa, ayudaba a financiar las actividades clandestinas del movimiento. Carlos, utilizando sus contactos en el mundo empresarial, conseguía información y recursos para proteger a Ricardo y a otros activistas. Una noche, mientras estaban reunidos en casa, Carlos le dijo a Ricardo: «Hijo, estamos orgullosos de ti. Sabemos que lo que estás haciendo es peligroso, pero también sabemos que es necesario. Sigue luchando, pero ten cuidado. Tu vida es preciosa para nosotros». A pesar de la oscuridad y la represión, había momentos de esperanza y solidaridad. Ricardo y Laura, aunque separados por la prisión, continuaban comunicándose a través de cartas clandestinas, llenas de amor y determinación. Laura, desde su celda, organizaba protestas y huelgas de hambre, manteniendo vivo el espíritu de resistencia entre los prisioneros políticos. Elena, por su parte, logró organizar una gran exposición en una galería independiente, donde sus obras sobre Tlatelolco fueron exhibidas y aclamadas. La exposición atrajo la atención internacional, aumentando la presión sobre el gobierno mexicano para liberar a los prisioneros y permitir más libertades civiles. La década de 1960 terminó, pero la lucha por la justicia y la libertad en México continuó. Ricardo, ahora una figura respetada en el movimiento de derechos humanos, siguió trabajando incansablemente para documentar las violaciones a los derechos humanos y abogar por las víctimas de la represión. Laura fue finalmente liberada, y juntos, continuaron su labor desde diferentes frentes, siempre apoyándose mutuamente. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo y resistencia, Ricardo se sentó en la azotea de su escondite, observando el atardecer sobre la ciudad. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el ruido del tráfico y la vida urbana llenaba el aire. Ricardo, con la vista fija en el horizonte, reflexionó sobre todo lo que había pasado y lo que aún quedaba por hacer. «Este no es el final», pensó. «Es solo el comienzo. Seguiremos luchando, porque México merece ser libre y justo. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una razón para seguir adelante». Con estas palabras en su mente y el corazón lleno de determinación, Ricardo se levantó, listo para enfrentar los desafíos que el futuro traería. 1968, el año del movimiento. El año 1968 fue un periodo crucial y dramático en la historia de México y del mundo. En todo el planeta, los jóvenes se alzaban contra las injusticias, demandando cambios profundos en la estructura social y política de sus países. Desde París hasta Berkeley, desde Praga hasta Ciudad de México, las protestas estudiantiles sacudieron a las naciones. En México, el movimiento estudiantil alcanzó su punto álgido, reflejando las tensiones acumuladas durante décadas de autoritarismo y represión bajo el gobierno del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Ricardo, el hijo de Carlos y Sofía, era un estudiante destacado en la UNAM, una de las universidades más prestigiosas de América Latina. La UNAM se convirtió en el epicentro del movimiento estudiantil en México. Los estudiantes se organizaban en comités y asambleas, exigiendo mayores libertades democráticas, la liberación de los presos políticos y la eliminación de la brutal fuerza policial conocida como los granaderos.
Las reuniones en los salones de la UNAM eran fervientes y llenas de pasión. Ricardo, con su carisma y convicción, se erigió como uno de los líderes del movimiento. Sus discursos resonaban con fuerza, llamando a la acción y la unidad. Laura, su compañera de filosofía, se convirtió en su inseparable aliada. Juntos, planificaban estrategias y movilizaban a miles de estudiantes. Las protestas comenzaron pacíficamente, con marchas y mítines que recorrían las calles de Ciudad de México. Los estudiantes llevaban pancartas y gritaban consignas pidiendo libertad y justicia. El gobierno, sin embargo, respondió con fuerza desmedida. Los granaderos dispersaban las manifestaciones con violencia, utilizando bastones, gases lacrimógenos y balas de goma. Una de las primeras protestas masivas tuvo lugar el 26 de julio de 1968, coincidiendo con el aniversario de la Revolución cubana. La marcha, que inicialmente se desarrollaba de manera pacífica, fue brutalmente reprimida por la policía. Ricardo y Laura se encontraban en la primera línea, tratando de proteger a sus compañeros y manteniendo la calma en medio del caos. La violencia de ese día dejó numerosos heridos y detenidos, y encendió aún más la llama de la resistencia. En respuesta a la represión, los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga, CNH, un órgano de coordinación que reunía a representantes de diversas universidades y escuelas superiores. Ricardo fue elegido como uno de los delegados de la UNAM, y su papel en el CNH fue crucial para la organización de futuras acciones. El CNH elaboró un pliego petitorio con 6 demandas clave, incluyendo la disolución del Cuerpo de Granaderos, la destitución de jefes policiales responsables de la represión, la indemnización a las familias de los muertos y heridos, la liberación de los presos políticos, la derogación del delito de disolución social y la derogación de los artículos del Código Penal que permitían la represión. Una de las tácticas más poderosas del movimiento fue la Marcha del Silencio del 13 de septiembre de 1968. Miles de estudiantes, profesores y ciudadanos marcharon en silencio por las calles de Ciudad de México, cubriendo sus bocas con pañuelos blancos en señal de protesta pacífica contra la represión. Ricardo y Laura lideraron un contingente de la UNAM, demostrando que el movimiento estudiantil tenía la capacidad de movilizarse masivamente sin recurrir a la violencia. A medida que las protestas continuaban, la tensión en la ciudad aumentaba. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, determinado a mantener el control y evitar el desprestigio internacional antes de los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebrarían en Ciudad de México, intensificó su represión. Los estudiantes eran perseguidos, arrestados y sometidos a torturas. Ricardo y Laura, conscientes del peligro, tomaron precauciones adicionales, utilizando nombres falsos y cambiando constantemente de lugar para evitar ser capturados. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para una manifestación pacífica. Ricardo, Laura y otros líderes del CNH estaban presentes, preparados para hablar a la multitud y reafirmar su compromiso con la lucha por la justicia. A las 6 de la tarde, mientras los oradores comenzaban a dirigirse a la multitud desde el tercer piso del edificio Chihuahua, la plaza fue rodeada por el ejército y la policía. Sin previo aviso, los helicópteros sobrevolaron la plaza y comenzaron a lanzar bengalas rojas, una señal para que las tropas abrieran fuego. Lo que siguió fue una masacre brutal. Los soldados y los granaderos dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, creando una escena de caos y horror. Ricardo, desde su posición en el edificio, observó con desesperación cómo sus compañeros caían bajo el fuego.
Intentó coordinar una evacuación, pero la violencia y el pánico lo hicieron casi imposible. Laura, a su lado, trataba de ayudar a los heridos y proteger a los más jóvenes. En medio del caos, Ricardo fue alcanzado por una bala en el hombro. Herido pero decidido a sobrevivir, Laura y otros compañeros lograron sacarlo de la plaza y llevarlo a un lugar seguro. La noche del 2 de octubre dejó cientos de muertos, heridos y desaparecidos. El gobierno intentó minimizar y ocultar la magnitud de la tragedia, pero los testimonios y las evidencias eran irrefutables. Ricardo, aunque físicamente recuperado, llevaba cicatrices emocionales profundas. La represión gubernamental se intensificó, y muchos líderes estudiantiles fueron arrestados, incluyendo a Laura. Ricardo, ahora viviendo en la clandestinidad, continuó su lucha desde las sombras. Utilizaba nombres falsos y se mudaba constantemente para evitar ser capturado. Aunque la represión lo había obligado a esconderse, su determinación de luchar por un México más justo y libre nunca flaqueó. Elena, la hermana de Ricardo, también se vio profundamente afectada por los eventos de Tlatelolco. Estudiante de arte en la Academia de San Carlos, Elena utilizaba su talento para documentar y protestar contra la represión. Sus pinturas y murales capturaban la angustia y la esperanza de su generación, convirtiéndose en símbolos poderosos de resistencia. Elena organizó exposiciones clandestinas y colaboró con otros artistas y activistas para mantener viva la memoria de los caídos. Sus obras fueron prohibidas y destruidas por las autoridades en varias ocasiones, pero ella siempre encontraba la manera de seguir creando y compartiendo su mensaje. Carlos y Sofía, aunque profundamente preocupados por la seguridad de sus hijos, apoyaban su lucha. Sofía, con su negocio de ropa, ayudaba a financiar las actividades clandestinas del movimiento. Carlos, utilizando sus contactos en el mundo empresarial, conseguía información y recursos para proteger a Ricardo y a otros activistas. Una noche, mientras estaban reunidos en casa, Carlos le dijo a Ricardo: «Hijo, estamos orgullosos de ti. Sabemos que lo que estás haciendo es peligroso, pero también sabemos que es necesario. Sigue luchando, pero ten cuidado. Tu vida es preciosa para nosotros». A pesar de la oscuridad y la represión, había momentos de esperanza y solidaridad. Ricardo y Laura, aunque separados por la prisión, continuaban comunicándose a través de cartas clandestinas, llenas de amor y determinación. Laura, desde su celda, organizaba protestas y huelgas de hambre, manteniendo vivo el espíritu de resistencia entre los prisioneros políticos. Elena, por su parte, logró organizar una gran exposición en una galería independiente, donde sus obras sobre Tlatelolco fueron exhibidas y aclamadas. La exposición atrajo la atención internacional, aumentando la presión sobre el gobierno mexicano para liberar a los prisioneros y permitir más libertades civiles. La década de 1960 terminó, pero la lucha por la justicia y la libertad en México continuó. Ricardo, ahora una figura respetada en el movimiento de derechos humanos, siguió trabajando incansablemente para documentar las violaciones a los derechos humanos y abogar por las víctimas de la represión. Laura fue finalmente liberada, y juntos, continuaron su labor desde diferentes frentes, siempre apoyándose mutuamente. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo y resistencia, Ricardo se sentó en la azotea de su escondite, observando el atardecer sobre la ciudad. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el ruido del tráfico y la vida urbana llenaba el aire. Ricardo, con la vista fija en el horizonte, reflexionó sobre todo lo que había pasado y lo que aún quedaba por hacer. Este no es el final, pensó.
Es solo el comienzo. Seguiremos luchando, porque México merece ser libre y justo. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una razón para seguir adelante. Con estas palabras en su mente y el corazón lleno de determinación, Ricardo se levantó, listo para enfrentar los desafíos que el futuro traería. 1970. Sacrificios personales. La década de 1970 comenzó con una atmósfera tensa y cargada de incertidumbre en México. La represión del movimiento estudiantil en 1968 había dejado cicatrices profundas en la sociedad. Aunque muchos líderes estudiantiles habían sido encarcelados o forzados a la clandestinidad, la llama de la resistencia seguía viva. Ricardo, ahora una figura prominente en el movimiento de derechos humanos, continuaba su lucha incansable por un México más justo. Vivir en la clandestinidad no era fácil. Ricardo utilizaba nombres falsos y se movía constantemente para evitar ser capturado. Pasaba largas noches en refugios temporales, a menudo sin saber si vería el amanecer. A pesar de los riesgos, su determinación no flaqueaba. La red de apoyo formada por otros activistas y simpatizantes le proporcionaba recursos y refugio. Laura, su compañera y esposa, también había sido liberada de prisión y se unió nuevamente a Ricardo en la lucha. Juntos, planificaban estrategias y organizaban manifestaciones secretas. La distancia y el peligro constante no hacían más que fortalecer su amor y compromiso con la causa. Elena, la hermana de Ricardo, continuaba utilizando su arte como una herramienta de protesta. Sus murales y pinturas se convirtieron en símbolos de la resistencia contra la opresión. Cada trazo y color en sus obras contaba historias de lucha y esperanza. Las galerías clandestinas donde exhibía sus trabajos eran puntos de encuentro para los disidentes, lugares donde se compartían ideas y se fortalecía la moral. La familia de Ricardo sufría las consecuencias de su activismo. Carlos y Sofía vivían en constante preocupación por la seguridad de sus hijos. Las llamadas telefónicas a deshoras y las visitas furtivas de Ricardo y Elena eran un recordatorio constante del peligro que enfrentaban. A pesar de todo, los padres apoyaban incondicionalmente la causa de sus hijos, entendiendo que su lucha era por un futuro mejor para todos. Una de las noches más oscuras de esta década fue cuando uno de los amigos cercanos de Ricardo, Joaquín, fue capturado y desaparecido por las fuerzas gubernamentales. Joaquín había sido un compañero de lucha y un hermano en espíritu para Ricardo. La noticia de su desaparición golpeó duramente a Ricardo y al movimiento. Las vigilias y protestas en su honor se realizaron en secreto, y el temor de que otros corrieran la misma suerte se cernía sobre todos. En medio de este clima de terror, Ricardo y Laura tomaron la decisión más difícil de sus vidas: enviar a su pequeño hijo, Miguel, al extranjero. La seguridad de Miguel era su principal preocupación, y sabían que México no era un lugar seguro para él en ese momento. Con la ayuda de contactos en el extranjero, organizaron su salida a España, donde viviría con una familia amiga hasta que las cosas se calmaran en México. La despedida fue desgarradora. En el aeropuerto, Ricardo y Laura abrazaron a Miguel con lágrimas en los ojos, prometiéndole que algún día estarían juntos de nuevo. Te amamos, hijo. Sé fuerte y valiente. Haremos todo lo posible para que puedas regresar pronto a un México libre, le dijo Ricardo, intentando mantener la compostura. A pesar del dolor personal, Ricardo y Laura continuaron su labor. Organizaron protestas, escribieron manifiestos y trabajaron con organizaciones internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos en México. Sus esfuerzos comenzaron a llamar la atención de la prensa internacional,
lo que aumentó la presión sobre el gobierno mexicano. Elena, por su parte, logró llevar sus obras de arte a una exposición internacional en París. Sus pinturas sobre la represión y la resistencia en México atrajeron la atención de críticos y activistas de todo el mundo. La exposición no solo fue un éxito artístico, sino también un poderoso acto de denuncia contra la dictadura en México. Elena, a través de su arte, logró que el mundo viera la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en su país. En 1976, después de años de lucha incansable, comenzó a surgir un atisbo de esperanza. La presión internacional y la resistencia interna forzaron al gobierno mexicano a hacer concesiones. Algunos prisioneros políticos fueron liberados y se permitieron más libertades civiles. Ricardo y Laura, aunque cautelosamente optimistas, vieron en estos cambios una señal de que su sacrificio no había sido en vano. El día en que Miguel regresó a México fue uno de los momentos más felices y emotivos para Ricardo y Laura. Habían pasado años en verlo, y el reencuentro en el aeropuerto fue lleno de lágrimas, abrazos y risas. Te prometimos que estaríamos juntos de nuevo, y aquí estamos, dijo Laura, abrazando a su hijo con fuerza. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo y lucha, Ricardo y Laura se sentaron juntos en su hogar temporal, observando el atardecer sobre la ciudad. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el ruido del tráfico y la vida urbana llenaba el aire. Ricardo, con la vista fija en el horizonte, reflexionó sobre todo lo que había pasado y lo que aún quedaba por hacer. Este no es el final, pensó. Es solo el comienzo. Seguiremos luchando, porque México merece ser libre y justo. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una razón para seguir adelante. Con estas palabras en su mente y el corazón lleno de determinación, Ricardo se levantó, listo para enfrentar los desafíos que el futuro traería. La década de 1970 fue una época de sacrificios personales profundos para Ricardo, Laura, Elena y toda su familia. A pesar del dolor y las pérdidas, su espíritu de lucha y su amor por México los mantuvieron firmes. Sus sacrificios no solo dejaron una marca indeleble en la historia de su país, sino que también sembraron las semillas de un futuro más justo y libre para las generaciones venideras. La lucha continuaría, y Ricardo y Laura sabían que el camino hacia la libertad y la justicia sería largo y arduo. Sin embargo, también sabían que estaban en el lado correcto de la historia, y que su sacrificio y dedicación no serían en vano. La nueva generación, incluyendo a su hijo Miguel, crecería con el ejemplo de valentía y resistencia de sus padres. Ricardo y Laura se aseguraron de que Miguel entendiera la importancia de la libertad y la justicia, y que nunca olvidara los sacrificios hechos para asegurar un futuro mejor. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo y lucha, Ricardo y Laura se sentaron juntos en su hogar temporal, observando el atardecer sobre la ciudad. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el ruido del tráfico y la vida urbana llenaba el aire. Ricardo, con la vista fija en el horizonte, reflexionó sobre todo lo que había pasado y lo que aún quedaba por hacer. Este no es el final, pensó. Es solo el comienzo. Seguiremos luchando, porque México merece ser libre y justo. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una razón para seguir adelante. Con estas palabras en su mente y el corazón lleno de determinación, Ricardo se levantó, listo para enfrentar los desafíos que el futuro traería. Capítulo 4. La búsqueda de identidad. 1980. La era de la globalización. La década de 1980 marcó el inicio de una nueva era, la era de la globalización.
El mundo se estaba interconectando a un ritmo sin precedentes gracias a los avances tecnológicos, la liberalización del comercio y la expansión de las comunicaciones. México no fue la excepción. Las reformas económicas implementadas por el gobierno, conocidas como el modelo neoliberal, buscaban integrar al país en la economía global. Estas reformas trajeron consigo oportunidades y desafíos, impactando profundamente a la sociedad mexicana. Ana, la hija de Ricardo y Laura, había crecido en un México en constante cambio. Desde muy joven, fue testigo de la lucha de sus padres por la justicia y la libertad. Ahora, en sus veintitantos, Ana enfrentaba un nuevo conjunto de desafíos en un mundo globalizado. Trabajaba como periodista en un periódico independiente, donde escribía sobre temas de derechos humanos, medio ambiente y la economía global. En 1980, la tecnología estaba revolucionando todos los aspectos de la vida. La introducción de las computadoras personales y el auge de las telecomunicaciones transformaron la manera en que la gente trabajaba y se comunicaba. Ana, fascinada por estas innovaciones, comenzó a aprender sobre informática y tecnología. Con su conocimiento, ayudó a su periódico a implementar sistemas digitales que mejoraron la recopilación y difusión de noticias. Uno de los mayores eventos de esta época fue la exposición de un escándalo corporativo que involucraba a una multinacional estadounidense que operaba en México. La empresa, conocida por su producción de productos electrónicos, había sido acusada de violar los derechos laborales y causar daños ambientales significativos en una pequeña comunidad en el estado de Veracruz. Ana, comprometida con la justicia y la verdad, decidió investigar el caso. Viajó a Veracruz, donde entrevistó a trabajadores y residentes afectados por las prácticas de la empresa. Descubrió condiciones de trabajo deplorables, salarios miserables y contaminación de ríos y tierras agrícolas. Sus reportajes, llenos de testimonios conmovedores y pruebas contundentes, fueron publicados en su periódico, causando un gran revuelo. Las revelaciones de Ana atrajeron la atención de organizaciones de derechos humanos y medioambientales a nivel internacional. Las manifestaciones y protestas comenzaron a surgir en diversas ciudades de México, exigiendo justicia para los trabajadores y la comunidad afectada. Ana, con su valentía y determinación, se convirtió en una voz prominente en el movimiento, hablando en conferencias y participando en programas de televisión. La presión pública y la atención internacional forzaron al gobierno mexicano a actuar. Se iniciaron investigaciones oficiales, y la multinacional fue obligada a compensar a los trabajadores y a implementar medidas para remediar los daños ambientales. Ana, aunque consciente de que la lucha estaba lejos de terminar, sintió una profunda satisfacción por haber contribuido a un cambio positivo. La globalización no solo afectó a la economía y el medio ambiente, sino también a la cultura y la identidad mexicana. Las influencias extranjeras, desde la música y el cine hasta la moda y la gastronomía, se hicieron omnipresentes. Ana, como periodista y ciudadana, exploraba estos cambios y sus implicaciones. Preocupada por la pérdida de identidad cultural, Ana comenzó a escribir una serie de artículos sobre la importancia de preservar las tradiciones mexicanas. Entrevistó a artistas, músicos, cocineros y artesanos, destacando sus esfuerzos por mantener viva la rica herencia cultural del país. Estos artículos resonaron profundamente con los lectores, fomentando un renovado interés y orgullo por la cultura mexicana. En 1985, Ana organizó una conferencia internacional en Ciudad de México sobre los desafíos y oportunidades de la globalización. El evento reunió a académicos, activistas,
políticos y líderes empresariales de todo el mundo para discutir cómo lograr un desarrollo económico sostenible y justo en una era globalizada. La conferencia fue un éxito rotundo, generando un diálogo constructivo y estableciendo redes de colaboración internacional. En septiembre de 1985, Ciudad de México fue devastada por un terremoto de magnitud 8.1. El sismo causó la muerte de miles de personas y dejó a decenas de miles sin hogar. La respuesta del gobierno fue criticada por ser lenta e insuficiente, lo que llevó a una movilización masiva de la sociedad civil. Ana, que había estado trabajando en su oficina cuando ocurrió el terremoto, inmediatamente se unió a los esfuerzos de rescate. Utilizó su plataforma como periodista para coordinar la ayuda, informar sobre las necesidades urgentes y exponer la corrupción y la negligencia gubernamental. La tragedia, aunque devastadora, también mostró la resiliencia y solidaridad del pueblo mexicano. A raíz del terremoto, México experimentó un renacimiento cultural y social. La tragedia unió a las comunidades y revitalizó el sentido de identidad y orgullo nacional. Ana, inspirada por el espíritu de su gente, continuó promoviendo la cultura y los derechos humanos a través de su trabajo. En los últimos años de la década, México comenzó las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo prometía transformar la economía mexicana, abriendo nuevos mercados y atrayendo inversiones extranjeras. Sin embargo, también generó preocupaciones sobre la soberanía económica, el impacto en los agricultores y la posible explotación laboral. Ana, consciente de las implicaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, investigó y escribió extensamente sobre el tema. Entrevistó a economistas, políticos, trabajadores y agricultores, presentando un panorama completo de las oportunidades y riesgos del tratado. Sus reportajes fueron cruciales para informar y educar al público sobre este cambio trascendental. A medida que las empresas extranjeras se establecían en México, Ana se aseguró de que los derechos de los trabajadores no fueran ignorados. Se convirtió en una defensora activa, exponiendo abusos laborales y organizando campañas para exigir mejores condiciones de trabajo y salarios justos. Su trabajo no solo atrajo la atención nacional, sino que también estableció conexiones con movimientos laborales internacionales. A lo largo de la década de 1980, Ana continuó luchando por un México más justo y equitativo. Su trabajo como periodista y activista inspiró a muchos jóvenes a involucrarse en causas sociales y políticas. Las nuevas generaciones, influenciadas por su ejemplo, comenzaron a alzar sus voces y a exigir cambios. Una tarde, después de una intensa jornada de trabajo, Ana se sentó en el balcón de su apartamento, observando las luces de la ciudad. El sol se ponía, bañando todo en un resplandor dorado. Ana, con la vista fija en el horizonte, reflexionó sobre todo lo que había pasado y lo que aún quedaba por hacer. Este no es el final, pensó. Es solo el comienzo. Seguiremos luchando, porque México merece ser libre y justo. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una razón para seguir adelante. Con estas palabras en su mente y el corazón lleno de determinación, Ana se levantó, lista para enfrentar los desafíos que el futuro traería. 2000, un proyecto de vida. El año 2000 marcaba el inicio de un nuevo milenio, una época llena de esperanza y oportunidades, pero también de desafíos. Ana, con más de 2 décadas de experiencia como periodista y activista, se encontraba en un momento crucial de su vida y carrera. Decidida a hacer un impacto duradero,
comenzó a trabajar en un ambicioso proyecto de vida que combinaría sus pasiones por la justicia social, los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Ana decidió crear una organización no gubernamental, ONG, llamada Raíces y Futuro, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en México. El objetivo de la ONG era empoderar a las comunidades locales, educar sobre la importancia de los derechos humanos y el medio ambiente, y promover políticas que fomentaran un desarrollo justo y sostenible. Para lanzar oficialmente su ONG y atraer apoyo tanto nacional como internacional, Ana organizó un gran evento en el Parque Central de Ciudad de México. El evento incluiría actividades educativas, talleres y una serie de discursos de destacados activistas y líderes comunitarios. La culminación del evento sería el emotivo discurso de Ana, donde compartiría su visión y su pasión con el público. El día del evento, el Parque Central se llenó de personas de todas las edades y procedencias. Familias enteras, activistas, estudiantes y líderes comunitarios se reunieron para apoyar la causa. Las actividades comenzaron temprano en la mañana con talleres sobre reciclaje, derechos humanos y agricultura sostenible. Los niños participaban en juegos educativos mientras los adultos asistían a charlas y debates. Ana, aunque nerviosa, sentía una profunda gratitud por el apoyo recibido. Sabía que este era un momento crucial no solo para su proyecto, sino también para el futuro de muchas comunidades en México. Al caer la tarde, llegó el momento tan esperado. Ana subió al escenario principal, mientras el público la recibía con aplausos y vítores. Respiró hondo y comenzó su discurso, su voz llena de emoción y determinación. Queridos amigos, colegas y miembros de la comunidad, hoy, nos reunimos aquí no solo para celebrar el lanzamiento de Raíces y Futuro, sino también para reafirmar nuestro compromiso con un México más justo, libre y sostenible. Este proyecto nace de una profunda pasión por la justicia y el amor por nuestra tierra. Valores que heredé de mis padres y que ustedes, con su apoyo, me han ayudado a fortalecer. Quisiera comenzar recordando a todas aquellas personas que han luchado y sacrificado tanto por la justicia en nuestro país. Mi padre, Ricardo, y mi madre, Laura, dedicaron sus vidas a luchar por los derechos humanos en tiempos de gran represión. Sus sacrificios no fueron en vano, y hoy, gracias a su valentía, podemos continuar su legado. Recuerdo una noche en particular, cuando era niña, y mi padre me habló sobre la importancia de la esperanza. Me dijo, Ana, la esperanza es como una semilla. Si la cuidamos y la nutrimos, puede crecer y convertirse en un árbol fuerte y resistente, capaz de soportar las tormentas más fuertes. Hoy, esas palabras resuenan en mi corazón más que nunca. Durante mi trabajo como periodista, he visto de cerca las injusticias y los desafíos que enfrentan nuestras comunidades. He hablado con trabajadores explotados, con familias desplazadas por la contaminación y con jóvenes que luchan por un futuro mejor. Cada una de esas historias me ha inspirado a seguir adelante, a no rendirme nunca. Raíces y Futuro es más que una organización. Es un movimiento. Un movimiento que busca empoderar a cada persona, a cada comunidad, para que puedan tomar el control de su destino. Creemos en la educación como herramienta de cambio, en la sostenibilidad como camino hacia un futuro mejor y en la justicia como derecho fundamental de todos. Hoy, les pido que se unan a nosotros en esta lucha, que juntos, plantemos las semillas de la esperanza en cada rincón de nuestro hermoso país. Que luchemos por un México donde los derechos humanos sean respetados, donde la tierra sea cuidada y donde cada persona tenga la oportunidad de prosperar. Quiero compartir una última historia con ustedes.
Hace algunos años, conocí a una joven llamada María. Ella vivía en una comunidad afectada por la contaminación industrial y trabajaba incansablemente para limpiar su tierra y proteger a su gente. María me dijo algo que nunca olvidaré: no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podemos cambiar el mundo de alguien cada día. Esa es la esencia de Raíces y Futuro. Cambiar el mundo, una persona, una comunidad a la vez. Juntos, podemos hacer una diferencia. Juntos, podemos construir un futuro donde todos tengamos raíces profundas y un horizonte de esperanza. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y gracias por creer en un futuro mejor para México. Sigamos adelante, con amor, con esperanza y con la determinación de hacer de este mundo un lugar mejor para todos. El discurso de Ana resonó profundamente entre los asistentes. Muchos se sintieron inspirados hasta las lágrimas, motivados por las palabras de esperanza y determinación. Las historias personales y la pasión de Ana tocaron los corazones de todos los presentes, reforzando el compromiso de la comunidad con la causa. Después del discurso, la energía en el Parque Central era palpable. Voluntarios se inscribieron en masa para participar en las iniciativas de Raíces y Futuro, y donaciones comenzaron a fluir para apoyar los proyectos de la ONG. Las familias discutían sobre cómo podían involucrarse más activamente en sus comunidades, y los jóvenes hablaban con entusiasmo sobre las maneras en que podían contribuir a un México más justo y sostenible. El evento marcó un nuevo comienzo para Ana y su ONG. Con un equipo comprometido y una comunidad activa y solidaria, Raíces y Futuro comenzó a implementar proyectos en todo el país. Se llevaron a cabo programas de educación ambiental, se promovieron prácticas agrícolas sostenibles y se defendieron los derechos de los trabajadores y las comunidades marginadas. Esa misma noche, después del éxito del evento, Ana se sentó en su oficina, mirando por la ventana las luces de la ciudad. El sol se había puesto, pero las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Ana, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, reflexionó sobre todo lo que había logrado y lo que aún quedaba por hacer. Este no es el final, pensó. Es solo el comienzo. Seguiremos luchando, porque México merece ser libre y justo. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una razón para seguir adelante. Con estas palabras en su mente y el corazón lleno de determinación, Ana se levantó, lista para enfrentar los desafíos que el futuro traería. Sabía que, con el apoyo de su comunidad y la fuerza de su convicción, podía hacer una diferencia y construir un mundo mejor para las generaciones venideras. Epílogo, un legado duradero. Queridos lectores, a lo largo de las páginas de esta novela, hemos viajado juntos por la historia de una familia mexicana extraordinaria. Desde los campos tranquilos de San Miguel en los primeros años del siglo XX, hasta las bulliciosas calles de la Ciudad de México en la era de la globalización, la familia Hernández ha enfrentado desafíos, luchado por la justicia y perseverado a través de innumerables adversidades. Nuestra historia comienza en el pequeño pueblo de San Miguel, donde Juan y María Hernández construyeron una vida basada en el amor, el trabajo duro y la comunidad. A pesar de los desafíos de la Revolución Mexicana, su determinación y espíritu inquebrantable les permitieron sobrevivir y mantener viva la esperanza. Juan y María nos enseñaron que, incluso en los tiempos más oscuros, la fuerza de la familia y la comunidad puede superar cualquier obstáculo. En la década de 1930, su hijo Carlos, junto con su esposa Sofía, se embarcó en una nueva aventura en la Ciudad de México, en busca de oportunidades y un futuro mejor para su familia. A pesar de las dificultades económicas y los desafíos de adaptación,
Carlos y Sofía demostraron que la perseverancia y el trabajo arduo pueden abrir puertas y crear nuevas posibilidades. Su historia es un testimonio del poder de la esperanza y el sacrificio en la búsqueda de un futuro mejor. En la década de 1960, Ricardo, el hijo de Carlos y Sofía, se convirtió en un líder del movimiento estudiantil, luchando por la justicia y la libertad en tiempos de gran represión. Junto con Laura, su compañera y esposa, enfrentaron el miedo y el peligro, sacrificando su seguridad personal por el bien común. La masacre de Tlatelolco en 1968 fue un momento de inmenso dolor, pero también de profunda resistencia. Ricardo y Laura nos recordaron que la lucha por la justicia es esencial, incluso cuando parece más difícil. Elena, la hermana de Ricardo, utilizó su talento artístico para documentar y protestar contra las injusticias. Sus obras se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza, mostrando el poder del arte para inspirar y movilizar a las personas. La historia de Elena nos enseña que la creatividad y la expresión artística son herramientas poderosas para el cambio social. En la década de 1980, Ana, la hija de Ricardo y Laura, se enfrentó a los desafíos de un mundo globalizado. Como periodista y activista, Ana luchó por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, fundando la ONG Raíces y Futuro. Su trabajo incansable y su dedicación a la justicia social nos muestran que cada generación tiene la responsabilidad de continuar la lucha por un mundo mejor. El año 2000 marcó un nuevo comienzo para Ana y su comunidad. Con el lanzamiento de Raíces y Futuro, Ana demostró que la esperanza y el compromiso pueden transformar vidas y comunidades. Su discurso inspirador, lleno de historias personales y un llamado a la acción, resonó profundamente en todos nosotros. Ana nos recordó que, aunque el camino hacia la justicia y la sostenibilidad es largo y difícil, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. La historia de la familia Hernández es una historia de resiliencia, amor y esperanza. A lo largo de generaciones, han enfrentado desafíos inmensos y han logrado avances significativos. Nos han mostrado que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y luchar por un futuro mejor. Queridos lectores, mientras cerramos este libro, espero que la historia de la familia Hernández les haya inspirado tanto como a mí. Su valentía, determinación y amor por la justicia son un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay esperanza. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio. Podemos trabajar juntos para crear comunidades más fuertes, más justas y más sostenibles. Podemos aprender de las generaciones pasadas y usar sus enseñanzas para construir un futuro brillante para nosotros y para aquellos que vendrán después. Les invito a llevar con ustedes las lecciones de la familia Hernández, la importancia de la familia y la comunidad, el poder de la perseverancia y la necesidad de luchar por la justicia. Mientras enfrentamos nuestros propios desafíos en el mundo actual, recordemos que no estamos solos. Somos parte de una larga historia de resistencia y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos adelante, con fe, amor y la determinación de hacer de este mundo un lugar mejor para todos.